Buenos días, amada familia. Hoy continuamos con nuestro estudio en el libro de Mateo. Ya habíamos visto que Jesús había hecho una promesa fantástica. Él sería el fundamento de la iglesia y Él edificaría su iglesia, razón por la cual la iglesia prevalecería. Ahora, inmediatamente después de hacer esta promesa alentadora para todos sus discípulos y para todos nosotros también, Él dirige unas palabras a Pedro, su apóstol, palabras que han sido malinterpretadas y hasta creídas como una verdad por muchos sectores, aún por el mundo mismo. ¿Cuántas veces no hemos visto o no hemos escuchado a Pedro teniendo las llaves del reino? Como que si él dejara pasar o no a las personas al cielo. Aún se han hecho chistes, caricaturas sobre ello, ¿no? Con Pedro, con todas las llaves, dando pase al cielo. Pero veremos entonces la verdad sobre estas declaraciones de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 16, verso 19 en adelante. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era él el Cristo. Bueno, definitivamente, al comenzar el versículo 19 dice, y a ti, está hablando con Pedro, entonces definitivamente se está refiriendo a Pedro, ¿no? Es indudable que a Pedro le está diciendo directamente algo. Le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ok, entonces a Pedro directamente le está diciendo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es claro que esas llaves que habla aquí Jesús va a permitir el ingreso al reino de los cielos. Entonces con el reino de los cielos no hay problema. El problema sería con las llaves, ¿no? Las llaves en sí permiten ingresar a un lugar, ¿no? Cuando hay una puerta cerrada, las llaves nos permiten abrir esa puerta para o ingresar o salir de ese lugar, ¿no? Esa es la idea de las llaves. Sin embargo, en la antigüedad también en la concepción de llaves, el entregar las llaves a alguien, por ejemplo, y de ahí la idea de entregar las llaves de una ciudad a una autoridad, por ejemplo, que en la antigüedad se usaba para entregar confianza, para entregar autoridad, para entregar poder, ¿no? Cuando había un nuevo rey, muchas veces la gente de la ciudad le entregaba las llaves de la ciudad como rendición, como poder, como autoridad sobre ellos a ese rey. Entonces, cuando hablaron de llaves, cuando Jesús hablaba de llaves, en la mente de los que escuchaban tenían la idea de que esas llaves abrían algo, pero a su vez estaba entregando autoridad y poder. Ok, entonces, teniendo en cuenta esto, si nosotros leemos solo este versículo 19, estaríamos diciendo que Jesús está entregándole a Pedro las llaves del reino. Le estaría entregando la autoridad, el poder para abrir el reino de los cielos. Y la segunda frase que Jesús usa en este versículo dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Parecería confirmar el hecho que a Pedro se le está delegando una autoridad y un poder sobre el reino de los cielos. Sin embargo, como hemos visto, cuando llegamos a una conclusión acerca de un texto bíblico, necesitamos poner en el contexto mismo este versículo, y no solo en el contexto inmediato, sino también en todo el contexto bíblico. Necesitamos mirar qué es lo que la Biblia nos dice acerca de todo esto. ¿Por qué? Porque parecería que dijera esto, que a Pedro se le está entregando una autoridad. ¿Para qué? Para dejar entrar al reino de los cielos a las personas y
que todo lo que él ate aquí en la tierra será atado en los cielos. Entonces, hay un problema aquí, ¿no? En esta concepción. El problema es que se le está dando la autoridad a un hombre para que en los cielos se hagan cosas. Se le estaría entregando la autoridad a una persona para que en los cielos, para que los cielos obedezcan lo que hace esta persona. Sin embargo, cuando analizamos esto a través de la Biblia, definitivamente no parecería correcto, pues la Biblia nos habla de la soberanía de Dios, que Dios hace las cosas como Él quiere, que Él es el dueño de todas las cosas, que Él es soberano para hacer todas las cosas, y los cielos no dependen de un hombre, no dependen del hombre. Es más, Dios mismo no necesita del hombre para hacer su voluntad. Él la va a hacer cuando Él quiere, cuando quiere, donde quiera, con quien quiera, ¿no? Porque Él es soberano absoluto. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces, el llegar a esta conclusión sería contrario un poco a la soberanía de Dios, a menos que querramos pensar que el Señor está otorgándonos también al hombre soberanía sobre ciertas cosas, pero eso definitivamente no es bíblico. Entonces, si nuestra conclusión no es va contraria a lo que es la Biblia, definitivamente tenemos que reordenar nuestro pensamiento y volver a mirar ese versículo, que es lo que estamos pensando. Otra ayuda para poder interpretar bien un versículo, recordemos, es que una regla muy básica de interpretación es que la Biblia interpreta a la Biblia. La Biblia nos va a ayudar a interpretar a la propia Biblia, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos en la Biblia misma, de ser posible, en el mismo uso de Jesús, ¿qué otro uso Jesús en otro versículo le das a las llaves para poder darnos una idea de qué significa estas llaves? Entonces, nuestro problema es entonces entender qué son estas llaves, ¿no?, que le entrega Jesús a Pedro, porque definitivamente le está hablando a Pedro, le está diciendo algo a Pedro, y estas llaves van a abrir el ingreso al reino de los cielos. Eso es claro. Pero ¿qué son estas llaves entonces? Para ello nos vamos a Lucas capítulo 11, verso 52. En las mismas palabras de Jesús, Jesús les está diciendo a las autoridades de Israel, les dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Entendemos por todo lo que hemos estudiado acerca de Jesús en su tiempo y su relación con los maestros de la ley, que habían hecho ellos. Ellos habían tergiversado las escrituras, habían malinterpretado las escrituras, porque o le añadieron cosas o le quitaron cosas que ellos no entendieron o no les convenía. Entonces, al añadir cosas o quitar cosas, habían tergiversado la ley, habían tergiversado el conocimiento de la ley. Y si ellos no pudieron entender bien por estas tergiversaciones de la ley, ¿qué es lo que Dios quería realmente para que ellos puedan entrar al reino de los cielos? Por eso es que ellos no entraban al reino de los cielos, ¿no? Dice que ustedes, intérpretes de la ley, porque hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. O sea, no permitieron ingresar a través del conocimiento de las escrituras al reino de los cielos. Por eso es que Jesús, cuando vino y dio, por ejemplo, el sermón del monte, les hizo ver a ellos cuán equivocados estaban en muchas de las interpretaciones que habían tenido acerca de la ley, y que la forma como ellos estaban interpretando la ley era totalmente, muchas veces, opuesta a lo que el Señor estaba diciendo. Por tanto, entonces, lo que se está diciendo a ellos en este versículo es, está reconviniendo a ellos que ellos no interpretaron bien la ley, y por eso es como si hubiesen, dice, quitado la llave de la ciencia, la llave del conocimiento, para que ellos puedan entrar al reino de los cielos, ya que si no pueden entenderla, obviamente no pueden saber qué es lo que Dios quiere. Y dice: y vosotros mismos no entrasteis, ellos no entraron, y a los que entraban se lo impedisteis. Entonces, algunas personas que querían realmente buscar a Dios
estos escribas y fariseos, al no entenderlas y poner sobre ellos cargas o escrituras que no eran las que estaban escritas realmente, aún las personas que querían no podían entrar al reino porque como no lo entendían, como no se les había enseñado, no podían ellos entrar al reino de los cielos. Entonces eso es lo que de esto les acusaba a Jesús. Quitaron la llave de la ciencia y ellos no entraron, y también se lo impidieron a otro. Entonces, ¿de qué llave está hablando? ¿Cómo está usando este término llave Jesús aquí? Como la entrada a conocer las escrituras. A conocer las escrituras para poder entrar justamente al reino de los cielos. Entonces, este versículo nos da una idea entonces de qué está hablando Jesús a Pedro, ¿no? Y al parecer, entonces, las llaves serían la posibilidad de ingresar al reino de los cielos. ¿Y qué es lo que nos permite o qué es lo que nos da entrada al reino de los cielos? Creer en Jesucristo, obviamente, pero a través de la prédica del Evangelio. Entonces, entendemos por toda la Biblia, por todas las cartas posteriores de la Biblia, las cartas de Pablo, de Pedro, que cómo es la entrada al reino de los cielos a través de Jesucristo por medio de la predicación del Evangelio. Jesús, cuando usa el término llave, estaba hablando del conocimiento para entrar también al reino de los cielos. Entonces ahora sí tiene más sentido bíblicamente hablando. Cuando decimos que a Pedro se le entrega las llaves, se le entrega el Evangelio. ¿Para qué? Para que él pueda abrir entonces la puerta del reino. A quienes obviamente siempre va a depender de la respuesta de las personas al Evangelio. O aceptan el Evangelio o rechazan el Evangelio. Como dice también Pablo, para algunos es olor de vida, para otros es olor de muerte este Evangelio. Pero obviamente cuando uno piensa así, dice, pero esas llaves entonces las tenemos todos los creyentes. ¿Por qué es que entonces Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Ahora, es indudable también a través de toda la Biblia el liderazgo que Pedro tiene y que la Biblia nos muestra. Siempre fue el que más hablaba, el primero en hablar, el primero en hacer algo. Jesús le mandaba algo, es el primero en hacerlo. O sea, definitivamente hay un liderazgo en Pedro, y vemos en el libro de Hechos, en los primeros capítulos, también un liderazgo muy importante en la iglesia de Jerusalén de Pedro. Ahora entonces, veamos lo que la Biblia nos muestra acerca de Pedro y estas llaves, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Después de la muerte de Jesús, ellos esperan el día de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo va a venir a ellos y se va a cumplir la promesa de Jesús, que enviaría el Espíritu Santo a ellos. Entonces, dice en el Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, ¿no? Y comienza a predicarles Pedro, la primera prédica después de Pentecostés. Pedro empieza a predicarles. Miren, vamos a saltarnos al verso 36. Y en el verso 36 nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿no? Pedro empieza a hablar acerca de Jesús y les dice claramente: a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
¿no? Ellos empiezan a sentir el dolor de su corazón. Obviamente el Espíritu Santo está obrando aquí. Y dice, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es el primer discurso después de Pentecostés. ¿Quién es el primero que abre el reino de los cielos a los judíos? Pedro. Pedro, entonces, ¿qué hace? A través de la prédica del evangelio, ¿qué es lo que está haciendo? Él finalmente habla de Jesucristo y le dicen qué es lo que haremos, y él les da las llaves. ¿Qué tienen que hacer? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el Espíritu Santo, ¿no? Todo el paquete completo, la promesa completa. Dice, porque esta promesa es para ustedes, para los judíos, ¿no? Y para sus hijos, y para quienes más, para todos a quien el Señor llame, decía Pedro. Y de esta manera él estaba testificando. Y si seguimos viendo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces 3,000 personas dijeron sí a Cristo a través de la prédica del evangelio de Pedro. Se da inicio a la iglesia. Se da inicio a esta nueva era, a este nuevo tiempo. Pedro es el que abre, es como si Pedro abriera las puertas del reino. Al predicar el evangelio, las personas aceptaron el evangelio. Y entonces dice, se convirtieron como 3,000 personas. Entonces, Pedro abre las puertas del evangelio, abre las puertas del reino a los judíos. Después de esto, todos los apóstoles empiezan a predicar, y muchos más empiezan a convertirse al Señor. ¿Ok? Luego vemos otro episodio en Hechos capítulo 8, verso 14. Dice en Hechos 8:14, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Solo para recordar, empezó a haber una persecución allá a la iglesia de Jerusalén, y algunos comenzaron a emigrar a diferentes sitios. Felipe, uno de ellos, va hacia Samaria y empieza a compartir el evangelio de Samaria. Entonces dice en el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí nos encontramos con los samaritanos, ¿no? Los samaritanos no eran judíos, ¿no? Era una mezcla de razas. Ya vemos esto desde muchos años atrás, cuando los asirios conquistaron esta región, mezclaron la raza, ¿no? Entonces los samaritanos eran una mezcla de los gentiles con los judíos, ¿no? Por eso es que había una rivalidad entre judíos y samaritanos, ¿ok? Pero entonces nos encontramos en Samaria, y dice, ellos escucharon que el evangelio había sido llevado a Samaria. Entonces, ¿a quiénes los apóstoles enviaron? A Pedro y a Juan. Paréntesis aquí, entonces, Pedro con autoridad no envió a otros, sino Pedro es enviado por los apóstoles, ¿no? Cerramos el paréntesis solo para hacer notar que, si bien es cierto, había un liderazgo en Pedro, pero no era alguien que solo estaba mandando cosas, sino él mismo estaba yendo a hacer cosas. En este caso, comisionado por los mismos apóstoles, ¿no? Entonces, cuando los apóstoles oyeron esto, enviaron a Pedro y a Juan, y ellos fueron y vieron la situación y vieron como muchos estaban dispuestos a seguir a Jesucristo. Entonces, ¿qué les faltaba a ellos? La promesa del Espíritu Santo.
Entonces todavía recordemos que la palabra empieza a predicarse, todavía no llega ahí a Samaria. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? Se tiene que abrir las llaves, se tiene que abrir el evangelio a este grupo, el evangelio completo, el paquete completo, como decíamos, ¿no? Ya que habíamos visto cuando Pedro predica en Hechos 2, decía, para ustedes está hecho para que reciban el Espíritu Santo también. Dice, Pedro decía, ¿no? En Hechos 2, verso 38, ¿no? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? El paquete completo. Esto no había pasado todavía en Samaria. Dice que ellos se bautizaron, inclusive estuvieron dispuestos, recibieron el Evangelio y se bautizaron en el nombre de Jesús, pero todavía el Espíritu Santo no había llegado a ellos. Entonces, Pedro y Juan fueron, oraron y el Espíritu Santo llegó a ellos. La promesa completa que todo creyente tiene, ¿no? Finalmente, cuando recibe a Jesús, el Espíritu Santo. Entonces, es como si Pedro una vez más está interviniendo acá. ¿Para qué? Para que el reino de los cielos sea abierto ahora a este grupo, a los samaritanos. Entonces, a través de la prédica inicial de Pedro, se abre las puertas del reino. ¿A quién? A los judíos. Todo el paquete completo. La iglesia empieza a moverse. Luego a Samaria se lleva la palabra, pero todavía falta algo. Pedro entonces va y ¿qué hace? Abre nuevamente las puertas del reino a los samaritanos. Después de ello, los samaritanos al recibir a Jesús reciben al Espíritu Santo de manera completa. Ok, entonces recordemos que Jesús antes de irse les había dicho que ellos deberían llevar el evangelio ¿a dónde? A Judea, a Samaria y al resto del mundo. Hasta este momento Pedro había sido utilizado por el Señor para abrir las puertas del reino a los judíos, a los samaritanos. Entonces nos falta ahora los gentiles. Hechos capítulo 10 verso 24. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los que estaban esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre le llame común o inmundo. ¿Ok? Entonces, Cornelio es un gentil. Él había reunido en su casa, dice, a muchos parientes y amigos más íntimos. Ellos querían escuchar acerca de Jesús. Ellos tenían un corazón dispuesto. Querían escuchar acerca de Jesús. ¿Cómo viene la salvación? A través de la locura del Evangelio. A través de la prédica del Evangelio, a través de Jesucristo predicado, ¿no? Y ellos aceptarían a Jesús. Ok, entonces se preparaba el ambiente. Nos saltamos al verso 34, unos versos más adelante. Y dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole a un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Miren,
Pedro estaba predicando el evangelio. Y verso 44, mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, a través de la prédica del evangelio, ¿qué es lo que hizo Pedro? Nuevamente abrió el reino. ¿A quiénes ahora? A los gentiles. Pedro abrió la puerta del reino también a los gentiles, el Espíritu Santo fue derramado también a ellos, y a partir de ese momento entonces ya eran los tres grandes grupos étnicos de ese tiempo, ¿no? Los judíos, los samaritanos y los gentiles. ¿Quién abrió las puertas del evangelio simbólicamente a ellos? Pedro. Pedro abrió las puertas del reino a través de esa llave que es el evangelio a los judíos, a los samaritanos y también a los gentiles. De esa manera el Señor cumpliría esa promesa personal que le hizo a Pedro cuando le dice a él: y a ti te daré las llaves del reino. Entonces, Pedro estaba entonces, ¿qué haciendo? Iniciando la iglesia. Cuando Jesús le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves, lo que le está diciendo a él es que él iba a ser el iniciador de esta iglesia, el iniciador de las cosas, tanto en Judea, Samaria y el resto del mundo. Después de ello, obviamente las puertas del evangelio, las puertas del reino a través del evangelio se han abierto a todos aquellos que, como el mismo Pedro decía, le digan sí a Jesucristo y se arrepientan de sus pecados. Las puertas del reino están abiertas. Sin embargo, ¿solo Pedro puede usar esas llaves? No, no es cierto. Porque después esta misma autoridad o el uso de llaves también se las dio a todos los apóstoles y también a toda la iglesia, cuando dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús es predicado a través del evangelio, solo hay dos respuestas a la prédica del evangelio: o se acepta o se rechaza el evangelio. Y esto es lo que nos dice Juan 3:16 en adelante, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces los que creen tendrán vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, Juan nos dice claramente: el que acepta a Jesús, el que quiere vivir en Jesús, el que cree en él, no es condenado, es llamado a vida eterna. Pero el que no cree en Jesús, dice, ya es condenado, ya ha sido condenado porque ha rechazado al Hijo de Dios, porque ha rechazado la luz que vino a este mundo. Por eso es que todos tenemos que predicar el evangelio a todos. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos quiénes son los que van a ser salvos. Nosotros no sabemos a quiénes Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. No lo sabemos. Entonces, por eso es que el Señor nos demanda que prediquemos el evangelio a todos, ¿no? Y predicamos el evangelio a toda criatura. ¿Ok? Entonces, volviendo a retomar esta primera frase de este versículo, ¿no? Jesús le dice: y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es lo que le estaba diciendo a Pedro? Sí, en cierta manera le está entregando autoridad a Pedro. ¿Para qué? Para que él, a través del evangelio, él abra esas puertas del reino. Cuando nosotros predicamos el evangelio a personas, les estamos abriendo la posibilidad de entrar al reino de los cielos. Obviamente va a depender de la respuesta que uno tenga al evangelio. Algunos aceptarán el evangelio y pasarán al reino de los cielos. Otros rechazarán el evangelio y no podrán entrar al reino de los cielos. Ok, sin embargo, Jesús no hace esta única declaración. Jesús hace esta segunda
declaración, ¿no? Él dice en ese mismo versículo a Pedro, y le dice, y todo lo que desatares, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Ok? Entonces necesitamos ahora entender y ver qué es esto de atar y desatar. En la mente judía ellos entendían muy bien esto, usaban bastante esto porque era un símbolo de autoridad. Solo como autoridades, las autoridades podían hacer esto, atar y desatar. Atar era la idea de prohibir y desatar era la idea de permitir, ¿no? De permitir o prohibir, ¿no? Ahora nuevamente nos preguntamos, ¿no? Dice, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Significa esto que tenemos la autoridad, o Jesús le dio la autoridad a Pedro para que él haga algo, él prohíba cosas o permita cosas y el cielo le obedezca a lo que diga Pedro? Definitivamente, como decíamos al inicio, esto se va contra la soberanía de Dios, porque Dios es el que hace las cosas conforme a su voluntad y Él no espera la voluntad del hombre y Él no obra conforme a la voluntad del hombre, si no nos estaríamos haciendo semejantes a Dios. Ahora entonces, atar y desatar, prohibir o permitir, era un uso frecuente de los judíos y hablaba obviamente de autoridad. Ahora, buscamos nuevamente en la Biblia algo que nos ayude a entender este versículo. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de decirle a Pedro? En Juan capítulo 20, verso 19, nos da una pista de esto. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo Jesús? Estaban los discípulos ahí todos temerosos. El Señor se aparece, les dice, paz a ustedes. Y les dice, sí, yo soy. Y ahora yo les envío a ustedes, ¿no? A todas las personas. Y a quienes ustedes les remitan los pecados, o sea, les perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes les retuvieren los pecados, les serán retenidos. Otra vez nos da la idea de esto de atar y desatar. Obviamente, a quienes remitieren los pecados, a quienes perdonen los pecados, estamos hablando de permitir, ¿no? De desatar. Y a quienes les retuvieres, estamos hablando de atar, ¿no? De prohibir, de no permitir, ¿no? Entonces, nuevamente nos viene a la idea, esta idea de atar y desatar. Ahora, nos preguntamos, cuando leemos este versículo, a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Nos preguntamos y le preguntamos a la Biblia, ¿el hombre tiene esa potestad de perdonar los pecados a los demás? Definitivamente la Biblia nos dice no. El único que tiene autoridad para hacerlo es Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Entonces, ¿por qué Jesús les está diciendo a quienes les perdone los pecados les serán perdonados? A quienes ates sus pecados les serán atados en los cielos, y a quienes a quienes desates sus pecados les serán desatados en los cielos, y a quienes les ates sus pecados les serán retenidos, les serán atados también en los cielos. ¿A qué se está refiriendo entonces Jesús? La Biblia nos dice claramente que si nosotros aceptamos el Evangelio, le decimos sí a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿quién es el que perdona nuestros pecados? Solo es Dios, a través de la obra de la cruz. Entonces, nuestros pecados son perdonados cuando nosotros decimos sí a Jesucristo a través de la prédica del Evangelio. Entonces, cuando le decimos sí, nuestros pecados son perdonados, somos desatados del pecado. Y cuando decimos no y rechazamos el Evangelio, estamos manteniéndonos en nuestra condenación,
y estamos como que siendo atados, ¿no?, a nuestros pecados. Todavía seguimos esclavos de nuestros pecados. Entonces, lo que les está diciendo Jesús no está contradiciendo Jesús a lo que él mismo había enseñado y lo que se va a enseñar después, sino lo que les está diciendo a ellos es que cuando ustedes compartan el evangelio, aquellos que se arrepientan de sus pecados y le digan sí a él, ustedes van a tener toda la autoridad para poderles decir, sí, tus pecados han sido perdonados. Que cuando alguien diga sí, yo me arrepiento y le digo sí a Cristo, nosotros con toda autoridad, no por nosotros, sino por lo que las Escrituras dicen, por lo que Jesús dijo, por la que la verdad que está escrita nos dice, podemos decirle sí, tus pecados han sido perdonados, eres salvo. Pero a su vez también, con esa misma autoridad, a aquellos que rechazan el evangelio, podemos decir, como hemos leído en Juan 3:18, podemos decirle a esas personas también, mira, mientras que tú sigas rechazando a Jesús, la condenación está a la puerta y el infierno es tu destino, ¿no? Eso es lo que nosotros decimos. Entonces, cuando nosotros le decimos con la autoridad que la palabra nos permite decirle, estamos diciéndole a esa persona, ok, tú te has arrepentido, tú has dicho sí a Jesucristo y te has arrepentido de tus pecados, entonces tus pecados te son perdonados. Estamos desatando su vida de los pecados, pero no por nosotros, no por nuestra obra, sino con la autoridad que el Señor nos ha dicho, que su palabra nos dice que aquel que pide perdón de sus pecados, Dios lo perdona realmente. Entonces, nosotros solamente estamos declarando lo que ya el Evangelio ha dicho. Aquello que está desatado en el cielo, producto de que esta persona dijo sí a Cristo y que se desató de sus pecados, se liberó de sus pecados, está desatado también en los cielos y nosotros solo estamos proclamando lo que esta persona está diciendo. A su vez también, con esa misma autoridad, cuando nosotros le decimos a alguien que rechazó a Cristo y le decimos, mira, si tú continúas en tu vida de pecado y continúas rechazando a Cristo, no tienes salvación. No tienes salvación y el infierno es tu destino. Ahora, ¿por qué le decimos eso? ¿Porque a nosotros se nos ocurre? No, sino porque esto ya está escrito, ya está en el Evangelio, y el Evangelio es el que nos da la autoridad para poderle decir esto a esta persona. De manera que lo que le estamos diciendo es que tú vas a seguir atado a tus pecados mientras no te arrepientas al Señor, y eso también está atado en los cielos, por decirlo de alguna manera, porque esa persona está condenada ya, como dice Juan. Ok, entonces miremos ahora cómo Pedro hace uso de esta autoridad a través de las Escrituras en estas diferentes porciones. Dice en Hechos capítulo 4, verso 10, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, ¿qué les está diciendo Pedro ahora a las autoridades judías? Les dice a ellos: miren, ustedes que son los edificadores, por vosotros los edificadores, dice, ustedes son los expertos constructores, pero sin embargo, como expertos, ¿qué hicieron? Desecharon la piedra más importante, que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ustedes no entendieron, por tanto están reprobados, ¿no? Para ustedes Jesús era la piedra reprobada, pero sin embargo era la pieza más importante de esto, y ustedes como edificadores no lo entendieron. Por tanto, estaban siendo reprobados.
Lo que Pedro estaba diciendo, miren, en el siguiente versículo dice, y en ningún otro nombre hay salvación, solo en el nombre de Jesús. Por tanto, ¿qué les estaba diciendo a ellos? Les estaba diciendo, ustedes rechazaron a Jesús, ustedes rechazaron la piedra más importante y ustedes eran los constructores, ustedes eran los especialistas, pero al rechazar la piedra más importante, ustedes han sido reprobados. Y si ustedes han rechazado a Jesús, entonces no hay salvación en ustedes, porque solo en el nombre de Jesús puede haber salvación. ¿Qué les está diciendo Pedro a ellos? Que ustedes, porque rechazaron a Jesús, están reprobados, están desaprobados, no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Qué está haciendo Pedro? Está usando las llaves del reino. ¿Para qué? Pero para cerrar el reino a ellos. ¿Con la autoridad de qué? Del evangelio mismo, diciéndoles a ellos que, ustedes rechazaron a Jesús, no pueden entrar al reino de los cielos, no hay salvación porque ustedes rechazaron a Jesús. En otras palabras, Pedro lo que está haciendo que es atando a sus pecados a ellos, diciéndoles una vez más, ustedes todavía están presos en sus pecados y esto es hecho en los cielos, esto está pasando también en los cielos. ¿Por qué? Porque Pedro está usando la autoridad de la palabra para poder decir esto a ellos. Otro ejemplo, en Hechos capítulo 8, verso 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, Simón estaba compartiendo con ellos, hasta que Simón se da cuenta que por la oración de ellos, el Espíritu Santo está llegando a muchas personas. Entonces Simón le ofrece dinero a Pedro para que él también pueda tener ese poder. Pedro entonces, a través de las actitudes de Simón, se da cuenta que Simón es un falso creyente, que Simón no es un creyente verdadero. Entonces por eso le dice, tu dinero perezca contigo, porque tú has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, le dice. Tú no eres parte del reino de los cielos. Tú no eres parte de la iglesia del Señor. No tienes parte ni suerte aquí. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tú todavía no te has arrepentido. El siguiente versículo dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Y ruega, le dice, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y ruega, capaz Dios te puede perdonar. Pedro obviamente no sabía. Pedro no sabe si él se puede salvar. Pero lo que sí le está diciendo, tú no tienes parte ni suerte ahorita. Por este pensamiento que tú tienes, por la forma de pensar que tú tienes. No, tú eres un falso creyente. No eres parte de la iglesia del Señor. Arrepiéntete de esta tu maldad. Y quizás, porque Pedro no sabía, quizás Dios pueda perdonar este pensamiento en tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué está diciéndole? Está diciendo, tú todavía estás atado a tus pecados, tú todavía no encuentras la salvación, tú no eres parte de la iglesia, ¿no? Así es que arrepiéntete y quizás el Señor pueda perdonarte. Quizás Pedro no sabía lo que podría pasar, obviamente no sabía la voluntad de Dios, pero sí le declara con autoridad, tú no eres parte, tú eres un falso creyente, no eres parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía tu corazón es malvado, no andas en rectitud delante de Dios y por tanto tienes que arrepentirte de tu pecado. ¿Qué hizo Pedro? Pedro usó las llaves del evangelio, en este caso también para cerrar las puertas a Simón, a decirle claramente, no, tú no eres parte del reino. Nuevamente, no porque se le diera la gana a Pedro, no porque a Pedro se le ocurrió, no porque a Pedro le caía mal Simón, no, sino porque por las actitudes de Simón, Pedro se dio cuenta que era un falso creyente y obviamente
tenía que decirle con autoridad que si él no se arrepentía de sus pecados, obviamente no iba a ser parte de todo ello. Entonces Pedro estaba, ¿qué haciendo? Estaba nuevamente atando, como si estuviese atando, ¿no?, los pecados de Simón con Simón mismo, y diciéndole: tú te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Lo que es atado en la tierra es atado en los cielos. Esto ya está hecho. Juan 3:19, una vez más, el que no se arrepiente ya es condenado. Ok, entonces volvamos a leer el versículo de Mateo, entonces ahora sí, en toda su extensión, desde el verso 18. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro: y yo te digo también que tú eres Pedro, que aunque tú eres como una piedrita chiquita, esta declaración que tú has hecho, ¿no?, es tan grande, y sobre esta roca, sobre esta montaña voy a edificar mi iglesia. Sobre esta montaña, sobre lo que tú has dicho, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas de la muerte no la detendrán. Ahora la pregunta que surge ahí: ¿cómo, Jesús, vas a edificar tu iglesia? ¿Cómo tú la vas a hacer? Y entonces le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del evangelio. ¿Para qué? Para que, siendo predicado el evangelio, sea abierta la entrada del reino de los cielos, o se cierre la entrada del reino de los cielos para aquel que la rechaza. Se abre para aquel que lo acepta y se cierra para aquel que lo rechaza. Entonces lo que Jesús está contestando en este versículo es esa pregunta: ¿y cómo vas a edificar la iglesia? Entonces Jesús está diciendo: mi iglesia será edificada con la verdad de todo, con la verdad del evangelio. Y todo lo que permitas, o sea, todo lo que está permitido en la palabra de Dios, ya ha sido permitido en los cielos. Y todo lo que prohíbas, porque lo prohíbe la palabra, ya ha sido prohibido en los cielos. Así es como Dios edificará su iglesia, a través de la verdad del evangelio. Entonces, ¿cómo su iglesia es edificada? A través de la verdad del evangelio. A través de la prédica del evangelio, unos se añadirán y Dios lo añadirá. Miren, qué interesante, ¿no? Habíamos dicho que el Señor es el que va a traer a las personas que van a ser salvas, ¿no? Es el Señor, solo Dios puede traerlas, nada más. Pero a su vez, ¿qué nos corresponde a nosotros? Predicar el evangelio, ¿no? Para que esas personas puedan aceptar o no el evangelio, ¿no? Sin ningún problema vemos estas dos situaciones. Es Dios trayendo a las personas para salvación, pero a su vez nosotros predicando el evangelio para que esas personas puedan decir sí al evangelio. ¿Ok? Entonces, esto es lo que Jesús le está diciendo una promesa inicial a Pedro, pero a través de Pedro también esto es para todos nosotros. Cuando nosotros predicamos el evangelio, estamos abriendo las puertas del reino a las personas. Y si no las predicamos, también le estamos cerrando las puertas del reino. Verso 20 dice: entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Nuevamente es la identidad de Jesús, que Jesús les dice: no la revelen a los demás. ¿Por qué? Porque las expectativas de los judíos ya habían sido tergiversadas, habían sido deformadas. Ellos tenían la idea de un Mesías que no era, ¿no?, el que tenía que venir. Por tanto, si es que ellos empezaban a decir que Jesús era el Cristo, era como echar perlas en los cerdos, y ya Jesús había dicho: no echéis perlas a los cerdos. Por otro lado, si ellos comenzaban a hablar eso, probablemente podría haber una mayor conmoción social, mayores personas queriendo hacer rey a Jesús, los judíos queriendo matar a Jesús, y obviamente eso no podía ser. Las personas tenían que conformarse por ahora con lo que Jesús había dicho, la señal del profeta Jonás. Tenían que esperar ellos a que se diera esta señal. Pues después de la resurrección se abriría una revelación más de quién era Jesús, ¿no? Y ahí la revelación de quién es Él sería completa. El mensaje de la salvación, el mensaje del evangelio sería anunciado con un poder especial a través del Espíritu Santo. Entonces, mientras los discípulos tenían que mantener todavía silencio, porque dentro de poco
con voz poderosa, ellos mismos les dirían a todos que Jesús es el Cristo. Que esta declaración que hizo Pedro, ¿no?, en este discipulado, digamos, entre Jesús y ellos, ahora ellos iban a declararlo por todo el mundo con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Haciendo ver a Jesús que Él es el Cristo, Él es el único que da salvación, ¿no?, a todos. Y las personas o aceptarían el Evangelio o rechazarían el Evangelio. Mientras, por eso es que Jesús les dijo, todavía no le digan nada a nadie. ¿Qué concluimos de estos versículos? Dos cosas. Uno, que obviamente cuando hablamos de atar y desatar en este versículo no tiene ninguna relación, de acuerdo al contexto, como hemos visto, que no tiene nada que ver con atar o desatar sanidades, o atar o desatar prosperidad, o atar o desatar bendiciones. El contexto no nos lleva a pensar eso. Es algo totalmente diferente, como hemos visto, a esos pensamientos. Por tanto, si en algún momento queremos pensar eso en relación a este versículo, quitemos de nuestra mente, porque eso no está diciendo la Biblia. ¿Qué es entonces atar y desatar? Ya lo hemos visto en extensión aquí. Está hablando o está relacionado acerca de la prédica del Evangelio, de la verdad de la palabra, y que si nosotros somos veraces al poder llevar a otras personas la verdad del Evangelio o no, y si esas personas la aceptan o la rechazan. Entonces, una vez más, este versículo no se relaciona en nada en atar cosas para nosotros, en atar prosperidad, en atar sanidad, o en desatar bendiciones, en desatar sanidad, en desatar prosperidad. Como hemos visto, no tiene nada que ver con este versículo. Ok, y la segunda conclusión que podemos sacar finalmente de este compartir es que como creyentes tenemos la posibilidad de abrir el reino de los cielos a quienes compartimos el Evangelio. Miren lo importante que es el poder compartir el Evangelio a otras personas. Estamos abriéndoles la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Y también imagínense lo que significa cuando nosotros no compartimos el Evangelio por diferentes situaciones, cuando nos quedamos callados y no les compartimos el Evangelio. Es como si les estuviésemos negando el acceso al reino. Es como si estuviésemos cerrando esa puerta del Evangelio y no les estamos permitiendo la posibilidad de entrar al reino. Por tanto, necesitamos compartir el Evangelio, necesitamos usar esas llaves del reino, esas llaves que el Señor nos ha dado, que es su Evangelio, que es su palabra, y con toda autoridad poder decir a quienes se han arrepentido de sus pecados, y poderle decir nosotros, a ellos tus pecados ya han sido perdonados. No porque nosotros nos da la gana, sino porque la Biblia lo dice. Por eso es que nos llamamos hermanos, porque yo creo que tú te has arrepentido y das muestras de arrepentimiento, ¿no? Hay frutos de arrepentimiento en tu vida y estás declarando a Jesucristo como tu Señor, y por eso yo puedo decirte hermano, no porque a mí se me ocurrió, sino porque tengo la autoridad dada por la palabra de Dios para yo poder decir hermano, porque si tú te has arrepentido, entonces tus pecados han sido perdonados y tú sí tienes parte y suerte en esto que es la iglesia del Señor. Amén. Entonces, a compartir el Evangelio, a llevar su palabra, a usar esas llaves del reino y a dar las gracias al Señor nosotros. Porque un día alguien también nos abrió las puertas del Evangelio y pudimos decirle sí a Cristo, y ahora vivimos gozosos y felices por tener a nuestro Señor. Amén.